Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas a todos y bienvenidos a Game Elche, vuestro podcast sobre videojuegos, cine, series, literatura y, en definitiva, cultura pop en clave social. Hoy, como podéis comprobar, nuestro jefe no está por aquí, David está de gira por otro podcast dándonos a conocer y, sin embargo, pues hemos venido aquí unos cuantos, no estoy yo solo, así que vamos a presentar a los otros integrantes del grupo. En primer lugar, tenemos al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, aquí supliendo al jefe. Y aunque hoy del tema que vamos a hablar también es un poco juego y peli al mismo tiempo. Sí. Podríamos hay mucha gente que les llama a este tipo de juegos pelijuegos. Pelijuegos, sí. Podríamos englobarlo en esta misma categoría. Y por el otro lado tenemos al oso amoroso, el señor Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo aquí con muchas ganas de hablar de este tipo de juegos porque ya adentraré que he jugado un juego, he pecado, ¿sabes? Tengo que decir que mi gamer rata ha pecado un pelín, pero bueno, luego hablaré y nada, que tengo muchas ganas de hablar de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a ir empezando. Muy bien, pues ahora enseguida comenzamos, pero antes vamos a poner las formas de contacto y enseguida comenzamos. Contacta con Game Elche. Escríbenos un correo a gameelchefm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElche o en Facebook e Instagram como @GameElchePod. Visita nuestra web en www.gameelche.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next. ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? 4Players, el programa de radio de jugadores para jugadores. ¡Mario! Un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego. Noticias, análisis, películas, todo lo relacionado con el mundo del videojuego y sobre todo con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte. 4Players, el programa de radio de jugadores para jugadores. Para jugadores. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta, pero antes de comenzar a hablar de juegos interactivos, que es así como los hemos llamado en esta categoría, primero de todo, y por última semana, tenemos que hablar de los premios al Podgaming, que se celebran la semana que viene, el sábado, día... No, esta misma semana, cuando estéis escuchando el podcast, este mismo sábado, día 6 de noviembre, si no voy mal encaminado, ¿verdad, Gunkaiser? Correcto. Muy bien. ¿Dónde se celebraba, perdona? Que en la... Vamos, es que no sé muy bien cómo decirlo. Él le iba a decir en la sede, ¿no? Pero no en la sede, es en el Museo de Arcade Vintage del Davey, en el Museo del Videojuego. Y allí nos han cedido las instalaciones para poder hacer esta entrega de premios que ya llevamos unos cuantos años. Muy bien.
¿Cómo está el tema de la venta de entradas? ¿Se ha avanzado? ¿Quedan entradas disponibles todavía o ya está todo la Pues yo diría que está ya prácticamente todo completo. No he hablado con ellos desde hace un tiempo, quería haber hablado para unas cosas y tal, pero si te digo la verdad, no lo sé, pero ya nos dijeron la última vez que estaba bastante complicado. Sobre todo porque encima son fiestas en Ibi y, ¿por qué? y entonces como que claro, la gente de allí también se queda allí. Fantástico. Muy bien. Pues nada, como os decía, nos quedan 6 premios en los cuales vamos a anunciar los nominados y ya serán los últimos, ya que en el siguiente programa pues ya seguramente podremos anunciar los que han sido ganadores. Así que voy a comenzar yo con el podcast Revelación, categoría patrocinada por iVoox, en este caso. Y los 4 nominados son, en primer lugar, Quinto Nivel. En segundo lugar, Pixel Sonoro. En tercer lugar, Cube Mode. Y en cuarto lugar, Una Vida de Juegos. Oye, mira. Rafa. Venga, seguimos. Sigues tú. Vamos sí. a ir con el siguiente, que es Mejor Podcaster Masculino. Categoría apoyada por Rocket. Tenemos a Borja Pavón, de Quinto Nivel. Eneko Osaba, de Osaba Payadía, de Arqueología Nintendo. Enrique Canto Henry, de A los Mandos. Y Pere, de La Taberna del Androide. Ahora te toca. Muy bien, Gunkaiser. Ahora, si quieres leer tú. Sí, me había puesto ya aquí en la escaleta. Tenemos otra que será la entrega de premio a mejor edición y calidad de sonido. Categoría apoyada o patrocinada por Energy System. Y en ellos está la tabla del Androide, GTM Restart, Quinto Nivel y, maravillosamente, la primera vez que entramos en una nominación, Game Elch. Oh, bueno. Yeah. Que conste que no ha habido tongo aquí, que estos son votaciones externas a nuestro Sí, además hay 2, y luego han habido 2 filtros a posteriori. Es verdad, sí, cierto. Entonces, nada de tongos, esto es que la gente nos valora en la edición de los podcasts, que quede constancia. Bien, voy a seguir yo con la mejor podcaster femenina, en este caso una categoría apoyada por Razer. Y en primer lugar tenemos a Kaira, de La Taberna del Androide, a Jen Ranz, de Quinto Nivel, a Sara Borondo, de Vandal Radio, y a Noemí Roca Párraga, de Xenogames. Muy bien. Ahora vamos a ir con el mejor podcast profesional, categoría apoyada por Logitech G, ¿vale? Tenemos GTM Restart, Vandal Radio, Guardado Rápido y Quinto Nivel. Y ya nos... Muy bien, y ya nos queda solo uno que hará Gunkaiser los honores. Sí, mejor podcast invitado, género de cine, categoría apoyada por Nacom, donde tenemos Alchemist, El Camarote de los Mars, La Guardia del Shit y Fase Beta. Muy bien, gracias compañeros. Pues aquí están los últimos... A todos. Suerte a todos, por supuesto. Y ya están los 6 últimos premios que nos faltaban por anunciar, los nominados. Mucha suerte tanto a estos 6 como... Bueno, estos 6 premios, tanto los de hoy como los de otros días. Y ya sin más, ahora sí que ponemos unos segundos musicales y volvemos para hablar de videojuegos interactivos. Y ya estamos de vuelta, como hemos dicho, para hablar de la categoría de videojuegos interactivos, llamados también pelijuegos, llamados también películas interactivas. Bueno, al fin y al cabo, se trata de una evolución, podríamos decir, de lo que eran anteriormente las aventuras gráficas, pero con las tecnologías actuales, pues al ser todo más fotorrealista y más adaptado a guiones de cine, pues es por ese motivo que se les llama así.
Gunkaiser, tú nos traías Little Hope, que si no recuerdo mal, forma parte de la antología, ¿no? Antología de Dark Pictures. Dark Pictures. Exactamente. Que nuestro inglés es de Burriana, por lo menos. Dark Pictures, una saga que está hecha por Supermassive Games, si no recuerdo mal. Y que, bueno, empezaron haciendo... ¿cómo se llamaba ese juego? Until Dawn, en exclusiva para PlayStation 4. Y fue un juego que funcionó bastante bien, con actores más o menos conocidos, entre ellos el de Mr. Robot, y que fue ganador también del Oscar al mejor actor, Rami Malek, creo que se llama, ahora tiene un nombre así bastante exótico. Y bueno, funcionó, y Sony creo que les dio más financiación, o al final creo que ya lo sacaron multiplataforma, ahora no recuerdo muy bien. Es que no he jugado ninguno, después de... Yo creo que no, Dawn. O sea, yo creo que Until Dawn es solamente de PlayStation, Sí, pero digo los que han hecho luego, los de Man of Medan, Little Hope. Esos sí que son multi. Vale. Yo creo que sí. Vale. Entonces supongo que, bueno, les fue bien con Sony y ganaron pasta y ahora han podido autofinanciarse para estos de aquí. En cualquier caso, Kaiser, nos traes Little Hope, así que somos todo oídos. Sí, decías tú al principio que estos juegos son evoluciones de las aventuras gráficas de antaño. Yo soy de aquellos que empezaron a jugar con aventuras gráficas con un fondo, un dibujo en 8 bits de que tenías que poner ir al norte, escribir en el ordenador, ir al norte, y te ponía no puedes ir al norte, ir al sur, hay un camino, y luego hay una puerta, abrir la puerta, no puedes. Entonces, hemos avanzado mucho dentro de la aventura gráfica y ya se ha convertido en algo. Claro, este tipo de juegos la gente los considera pelijuegos precisamente porque no es como una aventura gráfica que interactúas más, que mueves al personaje, aunque sigue siendo una aventura gráfica porque es algo más gráfico, más visual, más como más de dibujos, ¿no? En este caso, creo, yo no he jugado al último, que es, bueno, al último de esta antología, porque creo que inicialmente no lo sé yo muy bien, Rafa, se podían comprar los 3, ¿no? No, a ver, de la saga Dark Pictures, al final empezaron con Man of Medan, y entonces yo creo que ahí fue como una especie de vamos a ver si esto medianamente está funcionando y demás. Le funciona bastante bien, porque lo bueno que tiene Dark Pictures es que son juegos que no son extremadamente largos, que te durarán como máximo, yo te diría que a lo mejor unas 6 horas, pero lo bueno es que son muy rejugables, o sea, muy rejugables hasta niveles... ¿No sacaron una caja física? ¿Pero no sacaron una caja física donde estaban los 3? No. Sí, yo he visto un pack, con los 3. Vale, pero... Sí, hay un pack. Vale, ahora puede que haya un pack, pero cuando empezó el juego... No. Por eso te digo que sí que ha salido en el orden, ¿no? Primero fue Man of Medan, luego así. Sí, luego Little Hope. Y el último y ahora es el que Rafa el de Ashes. Por eso Rafa ha pecado y lo ha pagado a precio. Porque es verdad que estos juegos salen a un precio más asequible, salen a 30 euros. Sí. Que si yo he pecado por Little Hope fue precisamente porque tú te compraste ese y dije, ostras, pues si este está a 30 ya, el Little Hope tiene que estar más barato, lo pilla 50%, o sea que... Sí, de hecho... Sí, salen a precio reducido siempre estos juegos, Sí, yo de hecho tengo que decir que he pecado, ¿vale? He pecado muchísimo, porque me diréis, hola Rafa, tú no eras un gamer rata. Pues yo fui a Game, ¿vale? Yo me fui a Game y de repente veo, ay, mira, me gustaría pillarme el House of Ashes. Bueno, voy a ver cuánto cuesta. Y de repente veo 30 euros. Y yo, 30 euros. O sea, es que mi cara fue como, hostia. Y acaba de salir. Claro, o sea, yo es que estaba diciendo, hostia, a ver, 30 es un buen número, o sea, por 30 euros sí. Y me lo compré, o sea, yo siempre tengo la filosofía de máximo 15 euros y no lo cumplí. Pero bueno, también tengo que decir que estoy muy contento porque es un juego que me ha gustado muchísimo
Y la verdad que yo creo que la fórmula de este juego, creo que Math of Medan tenía como ciertas cosas que tenían que pulir, como por ejemplo, bueno, no sé si habéis jugado a este tipo de juegos, que luego Sí. nos hablará Gunkaiser un poquito, pero tiene una cosa que tienen como distintos Quake Time Events, ¿no? Y uno de ellos era uno que era horrible, que era de latidos del corazón, que era cuando el personaje, igual que en el Until Dawn tenías que dejar Sí. el... Yo en el Man of Medan era atroz. Era Yo no atroz. podía con él, lo fallaba pero un montón. Sin embargo, aquí lo han hecho mucho más dinámico. Efectivamente. Entonces yo creo que con cada juego están dejando la fórmula como estaba, que está bastante bien, y luego le van añadiendo ciertas cosillas, muy pocas, también te lo digo yo, y van puliendo los fallitos. Y yo tengo que decir que este último juego, que del cual luego haré un pequeño análisis, me ha gustado mucho. Pero bueno, coméntanos, Gunkaiser. Antes has dicho que era una aventura gráfica y tengo que decir que para mí esto no es una aventura gráfica, señor. O sea, lo veo más como una aventura interactiva. No, he dicho que han evolucionado de la aventura gráfica. Vale. No que Es sea que te de había la aventura entendido. gráfica, es la evolución que viene. Por eso te decía que la primera aventura gráfica que yo jugué era escrita en el ordenador y se veían unos dibujos ahí de mala muerte de aquella manera, y esto es la evolución final de ello, ¿no? Es un poco... Guay. Entonces, Un segundo. Cuéntanos, Gunkaiser. Espérate, La temática... Dime. que creo que Gunkaiser ha Sí, dicho... dame un segundo. Ah, vale, perdón. Pues mira, si quieres, vamos hablando un poquito de Dark Pictures en sí, porque tengo que decir que a mí este tipo de juegos me gusta un montón y estoy súper contento de cada vez que sacan uno. O sea, de verdad os lo digo. ¿Qué me gusta de este tipo de juegos? El tema de el efecto mariposa y demás, es que me parece que está hecho muy bien. Sí que es cierto que en este último juego, en el del Ashes, lo he visto como que está todo muchísimo mejor implementado, pero no sé, al final es un juego donde tus decisiones tienen un peso, donde como tú trates a un personaje, ese personaje luego te va a tratar a ti, y me gusta mucho, de verdad, porque al final mantienen la estética del Until Dawn, que para mí el Until Dawn tengo que decir que sigue siendo mi juego favorito de todos los que he hecho de Supermassive Games. Sigue siendo mi favorito, Until Dawn Forever, pero sí que es cierto que mola esa vuelta que le dan Supermassive Games en cada juego sorprendente, ¿sabes? Fíjate tú que incluso en este último juego, a mitad del juego yo decía, pues es bastante predecible, tío, esto va a ocurrir tal, y al final le dan una vueltecilla que te sorprende, ¿sabes? Es como guay. Y este tipo de juegos al final los Dark Pictures son como historias muy cortitas, muy intensas, y es eso, súper recomendables, porque al final lo bueno que tienen es que está a un precio muy accesible. De hecho es eso, que este último juego te haya salido a 30 euros, me parece una barbaridad. O sea, además tiene una calidad y tal que digo, hostia, ¿solamente 30 euros? Pero claro, también es verdad que como son juegos que a lo mejor solamente te duran 6 horas. No sé, me parece muy guay, que creo que es Bandai Namco. Y no tienen... Dime. No tienen que programar tanto tampoco, porque al final es todo CGI, es decir, graban a los actores con los microchips esos que les ponen en la piel para catar sus movimientos faciales y tal, y a partir de ahí ya es una película con varias escenas y ramificaciones argumentales, tal como has dicho tú, y que en función de las decisiones que vayas tomando durante la historia, pues te vas encontrando una trama u otra, y van sufriendo cosas algunos personajes y otros no, y ya depende un poco de cómo juegues y de ¿Tú, Rafa? Las decisiones que tomes. Rafa, ¿tú has jugado a los 3? Sí, yo juego a los 3. ¿Tú has jugado a los 3? Vale, pues te voy a hacer yo una pregunta.
Me da la sensación de que Little Hope es el más flojo. A ver, Little Hope tiene gente que lo ama y gente que lo detesta. Te explico. Me da la sensación de que los Quick Time Events en Little Hope son prácticamente inexistentes, porque el único que había un poco más de dificultad es este de los latidos del corazón, y lo han modificado de manera que ya no es tan complicado, con lo cual no es tan difícil de fallar. Y yo no me lo he pasado del todo, ¿vale? Pero estoy bastante avanzado y me da la sensación de que no encuentro ese quick time event largo que pueda determinar la vida de uno o de otro, como si podía pasarte en los anteriores, ¿no? Entonces, y luego he notado también que quizás porque como hay una cierta diversidad de caminos, hay momentos en los que cuando termina una situación y va a empezar la siguiente, dependiendo de las decisiones que tome, la siguiente como que no encaja del todo bien. A ver, ya entrando, Little Hope, el problema que tiene es que yo creo principalmente es la historia, ¿sabes? Pues escúchame, a mí de momento, pero escúchame, a mí de momento la historia me está gustando mucho. Es verdad que es una historia más pausada y más calmada, pero a nivel argumental la historia está muy bien, ¿vale? No voy a hacer spoilers, pero la historia es, hay una situación que sucede antes de que empiece el juego, ¿vale? Una pequeña historia que te mete un poco para meterte un poco en esta pequeña historia, y de repente empieza la historia, hay un accidente de un autobús y los personajes que van en el autobús tienen que llegar a la ciudad más cercana, en este caso el Little Hope, y le sucede cosas por el camino. La historia es esa, ¿vale? Y lo que va sucediendo por el camino pues tiene que ver con cada uno de ellos. No contamos más para no hacer spoilers, pero lo que sucede antes con lo que está sucediendo al mismo tiempo que está viviendo no es una historia ni de muy de miedo ni muy imprevisible, sino que las cosas que van sucediendo como que te las vas viendo por el camino, las vas entendiendo y no te sorprende, pero aún así la historia es sólida, es una historia más bien encaminada al miedo y ese tipo de cosas, pero a mí la historia me está gustando. Mira, de los tres, yo te diría que Math of Medan tiene como un cambio en la historia que mola, sabes, que no es tan esperable, aunque yo he conocido gente que jugando al juego con ellos, porque ese es que lo he rejugado mucho, sí que tiene ahí un puntillo en la historia que dices tú, vale, tiene un giro guay, e incluso es medianamente, puede ser creíble, ¿vale? Dentro de lo que cabe, ¿no? Y a mí eso como que me terminó de gustar. El problema que tiene Little Hope, que creo que es un poco tramposo en la historia. No voy a decir mucho más, pero yo creo que cuando la gente lo juega dirá, o si ya lo han jugado, dirán, vale, efectivamente, es tramposo. Y yo creo que por eso, si le perdonas esas pequeñas trampas, o esa trampa, o lo que sea, la gente al final va a decir, vale, te lo compro, es un juego que me gusta, ¿vale? Pero si no le perdonas esa trampa, pues te va a dejar bastante frío. Personalmente, ¿eh? Luego ya... Porque a mí el tema donde que encontramos con los personajes entre sí y tal, a mí eso me gusta. Ese lazo que hay entre los personajes me gusta. Y también tengo que decir que creo que Little Hope es el que menos tiene las decisiones que tomes, yo creo que no afectan tanto al cómputo general. Esa es la sensación que tengo yo a medida que lo estoy jugando, como que hay situaciones en las que me dan o en el anterior, que hemos dicho que no me acuerdo ahora del nombre. Del Little Hope y el Math of Medan y... No, el anterior, el primero que Until Dawn.
Until Dawn, coño, no me salía. Until Dawn sí que podías cargarte un personaje con una decisión estúpida. Sí. Y aquí da la sensación, sí que es verdad que lo que está jugando el Little Hope da la sensación de que toma alguna que otra decisión y como que la notas más como que un personaje está en más desacuerdo o menos desacuerdo contigo. No es una decisión que tú digas, hostia, esto me va a pesar en un futuro. Sí, o yo ahí puedo perder a un acuerdo. personaje. Por eso te decía que sí, me daba la sensación de que era un poco más flojo precisamente por eso, porque esas decisiones no se ven, no te digo que luego no estén, yo de momento no las veo muy profundas. Y luego los Quick Time Events como que son un poco escasos y más que la historia, los escenarios que te encuentras por el camino también son muy lineales. Sí, porque es verdad. es la carretera, 4 o 5 casas, bueno, 4 o 5 casas no, más, ¿no? Pero quiero decirte que es un poco, que no es un pueblo grande, como un mapa abierto, por decirlo de una manera, sino van sucediendo pequeñas historias. Una de las cosas que está muy chula y que me gusta es que siguen la misma retórica de el conservador. Empezamos la historia con el conservador. Es este hombre que Sí, está como una es especie como de... el que une todos los juegos y también une la trama del juego que esté jugando. Correcto, de hecho te da o te quita pistas y te dice entre acto y acto, por decirlo de una manera, o capítulo y capítulo del juego, aparecemos en esta especie de biblioteca donde está el que él se llama el conservador, que es el que te cuenta las historias en las que tú te vas a sumergir, ¿no? Te vas a hacer esta inmersión. Entonces, entre capítulo y capítulo, pues te sale y te cuenta, pues mira, pues bien, entonces, no sé cuánto, y también te dice, oye, pues has tomado esta decisión y a lo mejor esto más adelante te va a pesar. Es un poco el que te putea. Y está muy chulo. Entonces, que sigan esa línea está muy bien, es un poco lo que dice Rafa. Se nota que van puliendo los pequeños fallos que tiene un juego y es muy complicado coger una historia y convertirla en una historia de miedo, ¿no? Y convertirla en un videojuego así muy sólido con Quick Time Event, y ya no solo con decisiones sino con repercusiones, y es complicado que una historia acabe cambiando mucho. Al final los únicos cambios, quizás, fíjate, en Little Hope me da la sensación de que el peso de estas decisiones no intercede en nosotros directamente, sino indirectamente. Quiero decir, parece que va a perjudicar más a esas visiones que vemos que a nosotros mismos. Sí, yo cuando termines el juego, si alguien se la ha pasado estará diciendo, Dios, te entiendo, Kaiser, te entiendo. Eso yo creo que es una de las críticas que más tiene este juego. De hecho, tengo que decir, por cierto, ya hablando un poquito de esta saga de Dark Pictures, este es el penúltimo juego, y van a sacar el último, que se llama The Devil in Me, que va a ser el último de la primera... No. Han dicho que son 8 juegos, creo. Sí, pero es de la primera temporada, o sea, van a hacer como distintas temporadas. Entonces, la primera temporada de The Dark Pictures va a terminar con The Devil in Me. Y yo creo que este juego será como decir, vale, a partir de aquí a partir de aquí vamos a intentar crear otras cosas nuevas. ¿Sabes? Como que estos 4 primeros juegos van a seguir la misma estructura, y yo creo que a partir ya de la segunda temporada los juegos van a cambiar un pelín. O las mecánicas, o incluirán mecánicas nuevas, o ese tipo de cosas. Que por cierto, si queréis, chicos, ya que estamos, os hago rápidamente porque tenemos muchos juegos de los que hablar. Si queréis, os hablo también un poquito del último juego, del de House of Ashes, porque tengo que decir que pinta muy bien.
O sea, pinta guay. Sí que es verdad que tiene algunos fallos, pero bueno, no es nada que no se pueda arreglar. A ver, en un principio tengo que decir que era el que menos me llamaba la atención, con muchísima diferencia. Little Hope, como ha dicho antes Gunkaiser, creo que es el que a priori era el que más me llamaba la atención, pero no es mi favorito, ¿sabes? Creo que al final no lo gestionaron del todo bien. Y este era, fíjate, el que menos me gustaba a priori. De hecho, el principio me parece muy lento, o sea, muy, muy lento. Y luego, conforme el juego va cogiendo ritmo, va cogiendo mucho, o sea, le vas cogiendo cariño a los personajes, le vas cogiendo cariño a los escenarios, a todo. La verdad que me gusta. El cómputo final, la verdad que está muy guay. Pero sí que es cierto que todos estos juegos empiezan como con una escena principal, así como si fuera Scream, ¿vale? Que de esto es en plan un poco fuera de los personajes principales. Y esta yo creo que es la más chapucera de todos. No me gustó. La verdad. Está ambientado en Afganistán, en la guerra de Afganistán, puede ser. Efectivamente, no me acuerdo. Está basado en Afganistán. De hecho, es lo que te digo, dentro de lo que cabe, es una historia que podría, o sea, que yo lo veo y digo, vale, pudiera ocurrir, ¿sabes? Hay otro tipo de historias que ves y dices, esto, vamos, imposible. Pero no sé, tiene como un rollito que hace que te lo creas. Y de hecho, una de las cosas que me ha gustado mucho es que he empatizado más con los personajes. En un principio pensaba que no iba a empatizar con ninguno porque a lo mejor el tema de ser soldados y tal no le iba a coger tanto cariño a los personajes, y tengo que decir que no, que me han gustado, y al final de verdad tenía miedo de que lo mataran, porque decía, no, de verdad me caen bien, o sea, no quiero que puedan. Que por ejemplo en Little Hope pues no me pasaba eso, que moría uno, pues bueno, adiós, no pasa nada. Pero este yo creo que sí que han conseguido darle ese toquecillo de que te encariñes con los personajes. Y luego aparte también tiene una cosa que yo creo que está a lo largo de todo el juego, que es de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿vale? Porque al final hay una guerra, ¿vale? Los americanos contra los de allí de Irán y demás, y dentro de lo que ocurre, ¿sabes? Con los bichos que te vas encontrando en el juego, hay como una lucha cruzada entre los guerrilleros de Irán y los americanos. Entonces, tus decisiones determinarán si os podéis llevar bien o no os podéis llevar bien, o ¿sabes? O si dejáis vuestras diferencias al lado. Entonces, ese punto me ha terminado de gustar. Sí que es verdad que en un principio veía, digo, joder, todo es muy predecible, porque sí que es verdad que me parecía muy predecible, pero luego le da un toquecillo al final que está muy guay. Aquí la actriz principal, porque lo bueno que tiene estos juegos es que siempre cogen como un actor conocido, ¿vale? Uh-huh. Como cara visible del juego. En el primero fue el hombre de hielo de X-Men, que no me acuerdo cómo se llama ese hombre, que salió en Quantum Break. No sé cómo se llama ese actor. Sí, ya sé cuál dices. No me acuerdo cómo se llama, bueno, pero sé cuál dices. Sí, sí. Luego el Little Hope es otro chico, que tampoco me acuerdo cómo se llama el tal, pero... Hoy estaba jugando y entra mi hija, la pequeña, y se queda mirando y dice... ¿Viste ese tío? Lo he visto yo en algún sitio. Claro. Y claro, digo, estos juegos coge actores reales, los escanean y luego los utilizan en el juego. Y dice, vale, sí. Caído, o sea, que son reconocibles. Sí. No son actores de primera, o sea, no son triple A, por decirlo de otra manera, pero que son actores reconocibles, no solo los protagonistas, sino muchos secundarios. Antes lo he dicho mal, perdona. Sí, dime. Rafa, que he dicho que
en Until Dawn salía un actor que luego ha sido oscarizado. Que he dicho Rami Malek, es Rami Malek, que ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Peliculón, yo no lo he visto, pero conozco mucha gente que la ha visto y se han quedado maravillados con su actuación. Y bueno, digamos que no era tan conocido entonces, creo que había hecho Mr. Robot y poco más, la serie de Mr. Robot. Y que, bueno, poco a poco pues se fue introduciendo en más papeles y este fue uno de ellos. Y también lo hizo bastante bien, la verdad. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y, a ver, de cosas que no me han gustado, que sí que es verdad que el juego no es perfecto. Una de las cosas, sí que es verdad, el tema de las decisiones sí que creo que repercutan bastante bien. Eso sí que es verdad que en este juego lo han hecho muy... O sea, muy redondito. Lo que no me ha terminado mucho de gustar, las voces, que hay algunas veces que están súper descompensadas. Sabes, que a lo mejor hablan y no están moviendo la boca, por ejemplo. O ese tipo de cosas que son fallitos que dices tú. Y luego, ¿Está doblado? Y luego está doblado, porque este tipo de juegos siempre suelen estar doblados. Estos pelijuegos casi siempre suelen estar doblados. Pero me refiero si la sincronización es mala en todos los idiomas o solo en el idioma que no es original. A ver, yo te diría, en español el doblaje en general está bien, en líneas generales, pero sí que es verdad que hay momentos puntuales en los que sí que se nota mucho. O sea, se nota. Pero yo creo que el fallo no está en el propio juego en sí, sino está en la forma de guionizar lo que tienen que traducir. Porque yo sí que es verdad que el Little Hope lo he notado muy poquitas veces, pero sí que hay un par de veces en las que después de tomar una decisión, una de las respuestas de uno de los personajes, a lo mejor en inglés es un sí y en español es, oye, pues tío, lo hemos hecho mal. Entonces de repente el personaje deja de mover los labios y la voz sigue en pantalla, pero porque yo creo que la traducción no está muy, en algunos momentos, no siempre, porque el juego en sí sabemos que aquí los dobladores que tenemos aquí son magistrales, son gente que lleva en el mundo del doblaje mucho tiempo, entonces, y son voces conocidas, y entonces no es algo que sea así de mal, ¿no? Simplemente un par de ocasiones. El resto del juego funciona muy muy bien. Claro, y sí que es verdad que aquí se nota, el juego ha salido con algunos bugs. De hecho, si buscas, hay a lo mejor que solamente van con una metralleta va andando sola, o se duplican los personajes, o ese tipo de cosas. Entonces sí que tiene bugs. Una cosa que se diferencia de otros juegos es que como tienen metralletas y pistolas, si tú le das al L1, están como apuntando el arma, ¿sabes? Como que están apuntando. Entonces tu rango de la linterna es más grande. Entonces, por esa parte, es un toquecillo que le han dado que está bien. Otra cosa que me ha gustado mucho es el tema de los niveles. Tú puedes elegir como el fácil, el normal y el difícil. Y se nota, en plan de... muchísimo, que si tú te lo pones en fácil porque solamente quieres ver la historia, es fácil, ¿sabes? Que no era como en el Math of Medan, que tú te lo ponías y luego llegabas al minijuego del corazón y era una barbaridad. Aquí no, aquí la verdad que me ha gustado en esa parte. Y luego es eso, las voces no me terminan mucho de cuadrar. O sea, yo creo que en todo este tipo de juegos las voces, que me pasan todos los juegos, siempre hay alguna voz que digo, me chirría. Y no sé, la verdad que es una pena, porque realmente ves el grandísimo juego, ves que hay unas grandes interpretaciones y todo eso, y me chirría un pelín. Y como artista invitada o actriz invitada está Ashley Tinsley, esta que es la rubia de High School Musical, la pija.
Pero ni idea, tío. Ashley... Ay, no me acuerdo cómo se llama esa mujer. Pues una de High School Musical. Y bueno, la verdad que está bien. Y sin más, sí que es cierto que su personaje es el que al final me ha dejado un poquito más indiferente. Pero guay. De verdad que yo tengo que decir. Sí, se llama Ashley Tisdale. Y sí No que, conozco. pues tengo que deciros que el juego está guay, de verdad, os lo recomiendo. Si os gustaron el resto, esto os va a gustar seguro. Que sí que es cierto que a lo mejor la primera premisa o la primera parte del juego seguro que os va a parecer un poquito más pesadita, la verdad, pero luego casi al final del juego coge mucho ritmo, con momentos muy guays, te mantiene en tensión en todo momento, así que de verdad que los recomiendo jugarlo, y es que está a un precio súper económico. Si Rafa, el gamer rata, lo ha podido jugar, jugarlo. Solamente En este, Rafa, tienes la opción de jugarlo solo o acompañado. Sí, también. Vale, como le he dicho, Sí. ¿quieres jugar solo o quieres jugarlo acompañado? Sí, pero bueno, me pasas el mando. Tampoco Sí, ya. O sea, que yo me acuerdo que me dijo mi novia, ¡buah, se puede jugar a dobles! ¡Qué guay! Es en plan de... primero tiene uno el mando, luego te lo paso y así, chimpum, cada chimpum. Pero es lo que te digo, de verdad, muy recomendable. Me ha gustado, la historia tiene mucho más sentido y o sea, muy redondo. Así que solamente os puedo decir que si no habéis jugado a juegos de Dark Pictures, que lo juguéis, porque esa sensación que yo creo que tenemos, que por eso a mí me gustan más este juego, porque por un lado tenemos estos pelijuegos, ¿vale?, que son los más famosos, que están como el Detroit, el Heavy Rain y todo esto, que son como más de tensión, y estos que son como más de miedo, ¿vale? Y de verdad que si os gusta este género, os gusta cogerle cariño a los personajes y todo esto, yo creo que os va a gustar. Os va a gustar. Así que... Pero, ¿qué tipo de miedos son? Porque yo he jugado a Until Dawn y a ver, es más slasher que miedo, es decir, es un plan, bueno, adolescentes que van a una casa o la típica historia de slashers, ¿no? Y al final es más sustos que miedo, ¿no? Es decir, no es un miedo no tipo de Ring, claro. Que se te meten... Claro, Vale. No es un miedo, por ejemplo, la primera Mad of Medan es más terror sobrenatural. Es que claro, todo es como humor más... hay humor, sí, humor. Miedo más, el Mad of Medan y el Little Hope más sobrenatural, ¿vale? Y este último más de monstruos, más de... O sea, más de bichos tipo Alien, por ejemplo. O sea, si has visto Alien, yo había algunas veces sí. Que lo vi y dije, hostia. Además vi Alien hace poquito y dije, pues mira, pues tiene alguna referencilla o alguna cosilla. Así que es eso. A ver, no son de terror ahí inmensos, ¿sabes? Tampoco te vas a morir. Pero bueno, algún sustillo te vas a llevar seguro. Seguro. Hombre, tienen sus diferencias, ¿no? Yo el último no lo he jugado, pero Man of Medan es más tenso, es más agobiante, porque tienes la sensación de que en cualquier momento se te van a echar encima, como que te persiguen, como que tienes que ir avanzando para ir huyendo un poco y dejar atrás lo que sucede. Little Hope es un miedo más oscuro, ¿no? Vas por lugares oscuros con muy poca luz, donde no sabes qué está pasando alrededor, donde no hay algo fijo que te persigue y que tengas la sensación de que en un momento determinado puedes morir. Porque creo que uno de los fallos que está teniendo a la hora de tomar decisiones, por lo que decía Rafa del carisma de los personajes, aquí te puedes ir encariñando de uno más que de otro, o puedes pensar que uno es más estúpido que otro, lo típico en este tipo de juegos, pero no tienes la sensación en ningún momento, o por lo menos hasta donde yo he llegado, en el que hay algo que te persigue, que te va a matar y que te va de lo que tienes que huir. Este es un miedo de otra manera.
Efectivamente, muy bien explicado, muy bien explicado. Claro, es eso, uno es más claustrofóbico, otro es más, pues eso, más sobrenatural Sí, es un miedo más y... sobrenatural, sí. Más de susto inminente. Y el tercero, pues como dice Rafael, por lo que hemos dado a entender, pues es un miedo más de monstruos y de huir y de defenderte y acabar vivo. Efectivamente. Y ya con esto, solamente decir que el último se va a llamar The Devil in Me. Y poco más. Ya hay un tráiler por ahí, por si lo queréis ver. Y parece... ¿Saldrá el año que viene? Sí, en teoría, yo creo ¿no? que sí. Vale. Y va a ser Vale, algo vale. así como de un asesino o algo así. No sabría yo decirte mucho más. El tráiler tampoco da mucho. Así que, pues nada. Luego veremos qué nos va a traer. Y bueno, sí. Muy bien. Si quieres ya ve diciéndonos alguno tuyo, que le hemos estado aquí dando un Kaiser al palique. Sí. Bueno, yo quería hablar de dos, en realidad. Ahora me he acordado de otro que me gustó muchísimo. Pero bueno, voy a empezar por, digamos, una desarrolladora que se ha dedicado desde los tiempos de la generación de 128 bits a hacer videojuegos de este tipo. Empezó por Fahrenheit. La desarrolladora es Quantic Dream, seguramente la conocéis. David Cage es el principal, la principalmente creativa. Y han hecho juegos empezando por Fahrenheit, luego Heavy Rain, que es el que voy a hablar. Beyond Two Souls, que lo empecé y no me gustó demasiado. Y ya más posteriormente se encargaron de hacer Detroit Become Human, que lo tengo pendiente, pero me han dicho que es bastante bueno. Yo os voy a hablar de Fahrenheit primero de todo, que me encantó. Fue algo totalmente novedoso en la época. Yo lo jugué en PlayStation 2 y la verdad es que, bueno, era algo que no se había visto antes, al menos de esta forma. Y bueno, lo que incluía al nivel de mecánicas, de los Quick Time Events bien hechos, la trama súper bien detallada, controlando diversos personajes al mismo tiempo. Luego ya lo perfeccionaron en PlayStation 3, especialmente con Heavy Rain, que a mí yo lo jugué en PS4 igualmente, pero me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la historia, el desarrollo de personajes, todas las posibilidades que te ofrecía. Creo que tenía 6 o 7 finales diferentes. Los hice todos. Me saqué el platino porque la verdad es que me enganchó bastante. Me enganchó muchísimo este juego. Y a ver, no sé si lo habéis jugado. Supongo que sí. Pero a ver, no, tampoco puedo decir mucho para no desvelar demasiados spoilers. Pero bueno, al final es una trama muy parecida a la que podemos encontrar en películas como Seven, salvando un poquillo las distancias, ¿vale? Hay un asesino que te va mandando acertijos. Tienes que encontrarlo para salvar a una persona de una muerte segura. Tienes que hacer una prueba, para no hacer un spoiler, tienes que hacer una prueba. Exacto. Si la llevas a cabo, te dará una pista para encontrar a quien andan buscando, y si no la llevas a cabo, pues perderás una parte ser querido. Perderás una parte de la pista. No estamos hablando de Heavy Rain. Uh-huh. Ah, vale, sí, es cierto. ¿No? Entonces, si te lo digo porque yo siempre lo he dicho, a mí me gusta jugar en los videojuegos y actuar como yo actuaría en la vida real. Heavy Rain, que es duro en sí, ya no solo por lo que puedes perder o ganar, sino porque las pruebas que te hace pasar este asesino son duras. Yo perdí 2 audios. Yo perdí 2 audios porque me negué a tomar la decisión que él me hace tomar. Entonces, quiero decir que te lo comentaba un poco por eso, ¿no? Pues yo sí que es verdad que actué de esa manera
Y yo también tengo que decir que para mí es un juego que fue un punto de inflexión, a pesar de que conocía Fahrenheit, porque lo había jugado y tal, pero Heavy Rain fue el que me hizo ver este forma de pelijuego, por decirlo de una manera, muy chula. Uh-huh. Encima, de hecho, en PlayStation 3 salió una versión que estaba implementada con el Move. Sí, es verdad, sí. Y yo la probé y estaba muy chulo. Habían cosas que estaban muy bien implementadas, otras que eran una basura, pero había cosas que eran muy divertidas. Y de hecho, Heavy Rain también tenía una estética en ocasiones muy formato como cinemato cómic, por decirlo de una manera, donde la pantalla se partía en varios trozos y sucedían cosas diferentes. La misma escena de varias tomas diferentes y era como fluía muy bien. Era un juego muy bien diseñado. Y te dejo que sigas. Es que yo lo amo. Yo lo amo. A mí me encanta. De hecho, salió hace poco la versión en PC y me la pillé y la tengo ahí en su cajita súper currada porque al haberlo pillado en digital y sinceramente la edición física que sacaron para PS4 daba bastante penilla, pobre, pero bueno. En cualquier caso, lo dicho, es un juego que te pone te lleva al límite a la hora de tomar decisiones y como bien has dicho, en función de cómo seas, te vas a encontrar en situaciones que no estás dispuesto a tomar la decisión que te pide en ese momento quizá el asesino y tienes que decir no y lo pasas mal. Es decir, hay momentos que dices, joder, tío, si yo me encontrara con esto en la vida real sería carne de psiquiatra. O sea, es que es muy duro, como bien has dicho. Aparte, está ambientado, muy bien ambientado en una ciudad, no me acuerdo qué ciudad es, pero llueve muchísimo, una ciudad de Estados Unidos que llueve muchísimo, no sé si es Seattle o no sé cuál es, o es ficticia directamente, pero bueno, eso también ya le da un poco más de sentido al nombre, ¿vale? Pero digamos que eso también le da ese aspecto lúgubre a lo que es la fotografía del juego y que conjuga muy bien con lo que quiere transmitir el autor, y es que la vida nos pone pruebas al final y tenemos que tomar decisiones y a veces esas decisiones pues van dadas un poco por el contexto en el cual nos encontremos nosotros, ¿no? Sí, además voy a decirte una cosa, yo lo digo públicamente, yo soy uno de los pocos que reconoce que en sexto sentido no sabía que él estaba muerto. Uh-huh. Y que en un momento determinado dices, hostias, ¿no? Y pues en Heavy Rain yo conozco mucha gente que me decían, yo ya sabía quién era, el asesino. Pues yo desde el momento en el que coge el papel y lee y de repente dices, perdona, yo dejé el mando encima de la mesa y dije, perdona. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Está pasando lo que yo creo que está pasando. ¿Cómo? Porque además el juego te lleva por un sitio totalmente diferente. Te está metiendo, te está diciendo, tienes que ir por aquí, tienes que ir por aquí, tienes que ir por aquí. Y cuando ya coges y dices, bueno, pues voy a ir por aquí. Entonces de repente te dicen, no, chaval, ¿qué era esto? Y entonces tú dices, ¿cómo? Perdona. O sea, yo lo he dicho muchísimas veces, de hecho, por eso encima aún amo más ese juego, ¿no? Pues en ese momento en el que coges el papel y estás leyendo, lo tuve que leer 2 veces, como diciendo, ¿eso qué quiere decir? Lo que yo creo que quiere decir. Entonces dejé el mando encima y dije, Dios, a mí me han reventado, a mí me han destrozado y me han hecho amar este juego mucho más de lo que ya en sí lo amas y lo quieres, porque es que está muy muy logrado. Es que yo creo que lo bueno, antes lo ha dicho Sergi, que lo bueno que tiene este tipo de juegos es que te hacen replantearte cosas morales que dices tú, hostia, ¿qué leches hago? O sea, porque a lo mejor, claro. ¿Cómo lo hago? ¿Como si fuera el jugador o como si fuera el mismo personaje? Y te ponen en situaciones muy complicadas. Que por eso me gustan este tipo de juegos. O sea,
vale que a lo mejor pierden a nivel de jugabilidad, de que no hay plataformas o ese tipo de cosas, o incluso este tipo de juegos son súper lineales, porque al final estás siguiendo una historia. Pero es que luego te ponen en situaciones tan hardcore que te muestran una realidad y dicen, ala, ¿qué haces? ¿Puteas a uno para, qué te digo yo, poder acceder a cierta cosa o qué haces? Y es de replantear, o sea, es de replantear y demás. De hecho, por ejemplo, me pasó a mí con el Heavy Rain que es eso, es que había algunas decisiones que eran súper difíciles de tomar. Y una cosa que yo creo que hace muy bien Quantum Dream, ¿no? ¿Son Quantum Dream? O sea, los Quantic Dreams. Quantic Dream. Sí. Es eso, es meterte en situaciones que dices tú, hostia, incluso la tensión que se vive es que es increíble. O sea, yo por ejemplo en Heavy Rain hay varias escenas, una que es con un coche y demás, no vamos a decir mucho más, pero la escena del coche ¡buah! O sea, es tela marinera. No sé, es que tiene momentos que te hace replantearte mucho. Y ese juego tiene ahí un plot twist bastante interesante. Muy guay, muy guay. Y como has dicho, a nivel de estética, de personajes, es que saben hacerlo todo muy bien. O sea, yo creo que él fue, o sea, no sé, o sea, es como que marcaron las pautas de cómo hacer un buen juego así. Un pelijuego bien. Totalmente de acuerdo. Y al final escogieron muy bien la historia a nivel ya no solo argumental, sino a nivel de que el jugador pueda sentirse de algún modo involucrado y que la inmersión sea mucho mayor que en otros juegos, porque al final es una situación en la que cualquiera de nosotros, si tuviéramos este tipo de vida, nos podríamos encontrar sin ningún tipo de problema, porque es totalmente al azar, ¿sabes? Es decir, te toca a ti y te ha tocado a ti y ya está, no tienes nada que hacer, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es bastante realista y hace que el usuario pues pueda meterse de lleno en la trama, sin más. Que por cierto, Beyond Two Souls no te ponen tanta tesitura de esto, cosa que Detroit sí que vuelve a hacer. Detroit también te vuelve a poner, o por lo menos a ponerte un poco entre, quizás no en la dureza que tiene Heavy Rain, pero te pone a pensar, te pone a analizar lo que está pasando a tu alrededor. A ver, yo voy a romper una lanza al favor del Beyond Two Souls, porque sí que es cierto que es un juego que es bastante incomprendido. Sí que es cierto... A mí me gustó, que tiene un ritmo que es un ritmo distinto a Heavy Rain, por ejemplo, ¿no? Heavy Rain es como pim, 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 pim. Beyond Two Souls tiene partes que son bastante contemplativas, pero si haces el esfuerzo y superas esas partes, tiene grandes momentos, se le coge muchísimo cariño a los personajes. O sea, es que Ayodi es un personaje que... hola, maravilla. Y sí que es cierto que a lo mejor las situaciones también son muy tochas, porque te plantean situaciones muy, muy jodidas. Pero claro, ya te planteaban la situación del fantasma este que te acompaña y todo esto. Y la jugabilidad era un poco raduna, porque había en algunas escenas que sí que era como muy importante hacerlo todo bien a la primera porque tenías prisa o porque el tiempo iba rápido. Y sí que es verdad que el control del monstruo este que llevabas era un poco difícil y era un poco jodido. Pero bueno, quitando esa parte, es un juego bastante incomprendido y yo digo que es muy bueno. De hecho, yo conozco gente que de los 3 que sacaron es el que más le ha gustado. Sí, para gusto los colores, evidentemente. Al final, yo no digo que sea un mal juego, pero
lo tuve que dejar, no sé por qué, quizá me pilló en un mal momento, pero no me terminó de enganchar. Lo que tú dices, el rollo del control que tenías con el ente que tiene Jodie en su interior y tal, pues no sé, no me terminó de gustar y lo dejé a medias. Y mira, ahora que estamos hablando de él, pues igual, ya que estamos, lo voy a retomar dentro de poco y ya os diré el qué, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, Quantic Dream ha hecho estos 4 juegos. Creo que tú ahora, Rafa, nos hablarás del último de ellos, que es Detroit Become Human. Para mí, yo te diría que para mí fue el que más me gustó. O sea, es algo que también habla mucho de la sociedad. Es una crítica a la sociedad súper tocha. O sea, es súper tocha. Porque habla del consumismo, habla de cómo nosotros nos deshacemos de las cosas sin ningún tipo de... O sea, que somos muy egoístas al final. Y es una historia muy potente, muy potente. Además tiene unos personajes muy guays, cada uno de ellos con... No sé, además había 3 que me acuerde. Habla también de clases sociales, también habla. Clases sociales, estaba el detective, luego estaba la chica, que era Cara, y ¿había otro más o no? Sí, era el negro. ¿El negro? El morenito, que era el que luego lidera la revolución. Ah, sí, es verdad. Y luego el otro. Y no sé, son como 3 puntos de vista muy distintos que luego en algún punto como que sí que se unen. Y de verdad, es eso, se le coge cariño a los personajes muchísimo. Aparte, tiene como una subtrama también detrás. A mí me gusta que todos los juegos tengan lore, ¿vale? Claro. Y este también tiene mucho lore. Había muchas cosas que leer, revistas que te ponían por ahí que te hablaban de esa supuesta nueva, ¿cómo te lo digo? Sociedad, esta nueva sociedad que está basada mucho en los cyborgs. Y al final, lo bueno es que también te hacían situaciones, te planteaban situaciones que te explotaban en la cara y era como ¡pum! Y al final me gustaba mucho, que yo creo que las decisiones que tú tomabas en este juego eran una barbaridad, ¿sabes? ¿Sabes? Una cosa que tú hacías en una cosa podía abrirte como 150 posibilidades, que yo creo que es el juego más grande que hicieron. Porque sí que es verdad que Heavy Rain, pues a lo mejor te abría 3 o 4 caminos. Pero yo creo que con este juego, además es que te lo pasabas. Por cada capítulo te mostraban como una especie de gráfica, ¿vale? Sí, eso lo vi, sí. Te mostraban una especie de gráfica y te decían, vale, vas por este camino, vale, vas por el otro camino, vas por este camino. Y me gustó muchísimo, y es que sí que es verdad que se nota muchísimo. Si un personaje muere, que a lo mejor que sea secundario tiene una repercusión luego más adelante, o si este no hace esto tiene una repercusión, y era increíble. O sea, a mí es que me gusta mucho ver esto, ¿no? Porque al final es muy rejugable el juego, porque yo este tipo de juegos me lo habré pasado siempre como 5 o 6 veces. Porque siempre quiero saber, vale, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Y qué pasaría si hago lo otro? ¿Y qué pasaría tal? Y me gusta ponerme en situación, no sé, de verdad, muy guay. Y yo Rafa, creo que... Dime. Rafa, perdona que te corte. El actor, el tercero, que fíjate que era el más conocido a nivel de actores, es Jesse Wesley Williams, ¿vale? Que es el Dr. Jackson en Anatomía de Grey. Ni Zorri. Para la gente que no, pero no para la gente que nos escuche, que la gente que nos escuche y que lo conozca y tal, ese es el que hacía el papel de Marcus. Pues ahí está. Estaba Connor, que era el policía, el robot policía, Marcus, que era el que hacía
todos eran robots, y vio Mallory Curry, que era la que hace de Cara. Que Cara fue un teaser que salió, que luego se convirtió en un personaje de este juego. Es verdad. Y bueno, chicos, así hablando, ya que hemos hablado de todos los juegos, ¿por qué os gustan? Dime. Una pregunta. Dime. Yo te quería preguntar algo sobre Detroit. Sí. Y es si es tan descarada la ambientación con la película de Yo Robot como he escuchado por ahí. A ver, yo he visto Yo no Robot. lo veo. Yo no lo veo. Tampoco. Vale. Yo creo que... Vale. A ver, yo creo que han hecho un mundo muy chulo y no tengo ni... A ver, yo personalmente no lo considero así. He visto las dos cosas. Sí que es verdad, pero sí que es verdad que una de las tramas, por decirlo de una manera, es que hay diferentes modelos de robots y los robots más... como que los robots empiezan a tener sentimientos un poco como pasa en la película Yo Robot, ¿no? De una manera, que ellos no se sienten como objetos, como los tratan las personas, que cuando te cansas de un modelo lo tiras y te compras otro, es un poco lo que pasa en el juego, y ellos empiezan a decir que por qué lo sustituyen si tienen los mismos derechos, y a partir de ahí es una de las tramas, pero la ciudad en sí es totalmente diferente. Y como son tres personajes, aquí hay tres tramas diferentes. Uh-huh. Entonces, Vale. Ninguna de ellas, quizás la de Cara es un poco la que más te pueda recordar esa historia, ¿no? Pero tampoco. La de Cara más que nada porque Cara es la que más sufre de... Bueno, Es más esclava, ¿no? Quizá. Sí. Sí, además Claro. es la que peor lo pasa por el camino. Y la verdad es que sí, La verdad es que sí. Bueno, yo lo que os quería decir un poquito era que vosotros, ¿por qué os gustan este tipo de juegos? ¿Sabes? ¿Qué le veis especial a este tipo de juegos? Bueno, yo en mi caso te diría, y voy a mencionar otro del que no he comentado, que es Life is Strange. Oh, es verdad. Que a ver, no es tan peli porque a nivel gráfico es más cel shading, no tiene gráficos fotorrealistas y tal, pero las historias que te cuentas son impresionantes, incluso mejores que de los juegos que hemos hablado, ¿eh? O sea, son historias súper maduras. Sí que intervienen poderes sobrenaturales, al menos en el primero, en Before the Storm, que es una precuela, no hay ningún tipo de poder, no es tan bueno como el primero. Y el segundo no lo he jugado todavía, y True Colors, que acaba de salir, tampoco, o está a punto de salir. Pero bueno, en cualquier caso, centrándome en el primer Life is Strange, a mí al principio no me acabó de gustar todo el tema de... Tienes una mecánica con la protagonista que puedes volver hacia atrás en el tiempo, pero le di una segunda oportunidad el año pasado y me enganché, pero vamos, hasta que no paré de jugarlo no solté el mando casi, o sea, me lo pasé prácticamente en un día. Al principio la parte del colegio es muy aburrida. Sí, pero luego ya, tío, cuando te vas metiendo en la trama dices, guala, tío, cómo mola esto. Y lo cierto es que, a ver, en realidad es la película del efecto mariposa llevada al videojuego, porque al final la moraleja es esa, es decir, por mucho que tú intentes cambiar el pasado, vas a crear otra línea temporal y lo vas a empeorar todo, ¿sabes? Y bueno, digamos que la protagonista pues intenta evitar que pase algo en la trama, y al final se da cuenta de que no hay solución, que no se puede evitar. Entonces, pues tiene que tomar la decisión de dejar que esto pase para poder evitar todo lo demás, que es todavía peor, ¿vale? Bueno, es efecto mariposa. Si habéis visto la película, sabréis a lo que me refiero. Y lo cuentan muy bien, y al final la mecánica de jugar con el tiempo pues acaba siendo muy 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 entretenida y muy bien adaptada dentro
la trama del videojuego, y la verdad es que a mí me gustó Y muchísimo. los personajes, porque el personaje de la amiga Y los personajes también es un personaje son la con polla. mucho carisma y con mucho peso. Sí, totalmente. A mí lo que me totalmente. pasó en ese juego, que sí que es verdad que el ritmo es más lento y creo que las decisiones, a ver, exceptuando una o dos, que sí que son muy tochas, las demás no son tan extremas, no sé. No, el juego No hay tantas, es que no el hay juego en tantas, sí, no, es el verdad. juego no lo pretende, el juego pretende lo que dice Sergio. El juego no pretende que tú al final acabes con una conclusión o con otra, sino al final el juego lo que te lleva es al tomar A o B, porque sabes que no existe un C. Tú quieres conseguir el C porque la A no te gusta y el B tampoco, pero es que el C no lo vas a conseguir, y el juego lo que te llega a la conclusión es que esto estaba así, o lo dejas así o llegas a este final, pero no hay un término intermedio. Entonces, las decisiones al final que tomas por el camino como que no son tan concluyentes, porque es que se van a diluir, o lo dejas como estaba o la cagas. Mira, hubo un... Y ahora... Di. Perdona. No, rápido. Ahora será buen momento para jugarlos, para aquellos que no los hayáis jugado, porque aparte de que han salido en Switch y jugar esos juegos en portátil, pues tiene su qué, porque al final es como leer un libro, ¿vale? Por el tipo de jugabilidad que te proponen, ¿vale? Aparte de eso, van a sacar una remasterización que ya no sé por qué, sinceramente, porque creo que no hay ninguna necesidad por el tipo como he dicho, son gráficos cel shading, no entiendo por qué quieren hacer una remasterización para sacar más dinero, pero bueno, Square Enix, en fin. En cualquier caso, aquellos que no lo hayan jugado, que aprovechen ahora, porque con la remasterización creo que salen en un pack, no sé si los 3 o los 4 juegos que han salido, entonces puede valer la pena. ¿Vale? Y ya está, pues al final no es el mismo tipo de propuesta que los juegos que hace Quantic Dream. Tampoco es el mismo tipo de propuesta que los juegos que hace Telltale, que también podríamos hablar largo y tendido sobre ellos. Simplemente son mucho más lineales, es decir, los Life is Strange son... Tu camino es de este punto a este punto, y no hay ramificaciones, es decir, la historia es la que es, y por muchas decisiones que tú tomes, al final va a pasar lo que tenga que pasar y ya está. Pero las historias, como ha dicho Gun, son muy potentes, tienen mucha moraleja y bueno, te cuentan un poco también las inseguridades de los adolescentes. Tratan temas muy serios como el bullying, la homofobia, el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Que pienso que, bueno, hoy en día pues está bien que hayan videojuegos que cuenten historias sobre estos temas e intenten pues concienciar también a la población en cuanto a ello, ¿no? Mira, hablando de este tipo de juegos... Por ejemplo, el de Telltale, a mí el único que... Yo he jugado mucho de Telltale. Yo creo que el único que a mí me ha llegado a conmover y a gustar mucho es el primer Walking. El primer Walking Dead es brutalísimo, está muy bien hecho, la historia es muy sólida y está muy lograda. Y sí que es verdad que la repercusión que tiene los Telltale es simplemente una. Hay momentos en los que tomas una decisión y te da dos opciones, la A y la B. Si tomas la opción A va a morir uno, y si tomas la opción B va a morir el otro. Y ya está. No hay más decisiones. Es demasiado, muy lineal, pero la historia es un poco lo que preguntaba Rafa, que te gusta de estos juegos. La historia en sí es brutalísima. Y otros juegos no te pueden rendir la misma forma de tener la historia. Sí, por ejemplo, tienes un Quantum Break. Un Quantum Break es un juego de acción. Tiene una historia muy sólida y muy cinematográfica, apoyada incluso con una serie dentro del propio juego en sí. Y eso está muy chulo, pues eso es lo que yo quiero, formar parte de esa historia. Porque al final lo que estos juegos te ofrecen es precisamente eso, ser el tercer ojo dentro del juego. No eres cara, no eres los personajes en sí, pero sí formas parte de esa historia que te están contando y que te están contando dentro de ti. Entonces, puede
o bien no importarte una mierda que muera un personaje porque te caía gordo desde el principio, cosa que tiene su sentido, porque te puedes enamorar de un personaje y sentir pasión por él, pero también puede ser que el amigo imbécil del instituto me caiga gordo y mira, si te han matado, pues oye, pues te joden. Eso es lo que tiene estos juegos. Os quería comentar, bueno, hablando ya hemos hablado de los de Telltale y demás. Hay un juego que yo lo pude jugar en el Game Pass que se llama Tell Me Why, que es de los creadores de Life is Strange, y la verdad que me gustó muchísimo porque te habla como del vínculo de dos hermanos, ¿vale? De Tyler y Allison, ¿vale? Sí, lo tengo yo también en el Game Pass, pero no lo he jugado. Y la verdad que me gustó también mucho, o sea, me gustó mucho, pero sí que es cierto que yo ya sé por dónde te van a llevar las distintas empresas. Por ejemplo, los creadores de Life is Strange, este juego, el Tell Me Why, está muy guay. La historia está potente y te invita a jugar, pero sí que es cierto que no quieren buscar algo frenético. O sea, te cuentan una historia mucho más pausadamente, te intentan introducir alguna mecánica así divertida y demás, pero ellos lo que quieren al final es que disfrutes de la historia y demás. Y sí que es cierto que a lo mejor las variantes de elegir decisiones pues a lo mejor no son tan importantes. Luego, por otra parte, están los de Quantic Dreams, que es eso, ¿no? Sí. Que sí que es verdad que yo creo que buscan ponerte en situaciones súper extremas y tienen capítulos que son como más tranquilitos y otros capítulos que son como pura energía, bla, 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 bla. Y luego, por ejemplo, los últimos juegos de los chicos de Dark Pictures, creo que al final buscan contarte una historia que vaya como de menos a más, ¿sabes? Que en un principio todo como muy tranquilito y demás, y luego pegan un petardazo y quieren hacerte la historia, ¿sabes? Cerrarte la historia en 5 minutillos, que yo creo que ese es el mayor problema que tienen los Dark Pictures, ¿sabes? Cómo cierran las historias. Y ya por... Dime. No, estaba sintiendo. Y luego está Telltale, que también es verdad que son una pasada. También fueron grandes en este tipo de juegos, pero yo creo que al final repitieron tantísimo hasta la saciedad todo. Viciaron demasiado a la jugabilidad que pusieron. Al final ya no tenía gracia. Es decir, las mecánicas que incluían eran demasiado... Era copiar el formato en diferentes historias. Y sí, muy monótono todo, muy rápido. Y sin hacer lo que sí se nota que esta gente está intentando hacer, que es pulir de un juego a otro. Telltale tuvo el error de no pulir el juego. El último Walking Dead tenía los mismos errores que el primero. Los mismos fallos. Sí. Fallos de quick time, fallos de texto, fallos de los mismos fallos que son muy fáciles de pulir, pero simplemente era un copia y pega cambiando a los personajes. Totalmente. A ver qué tal les va ahora. Bueno, a ver, la empresa se disolvió, pero hubo otra desarrolladora que compró los derechos, creo, y ahora están haciendo el The Wolf Among Us 2. ¡Oh, qué grande! Veremos qué tal va. Es uno de mis favoritos, de hecho, sí, de Wolf Among Us. Yo creo que también. Sí, de hecho, al final, ese tipo de juegos, yo creo que al final está muy guay, pero como sacaban cada año o cada 2 años, cada año, o sea, cada año a lo mejor... Cada año. Hicieron un Ubisoft en toda regla con los Assassin's Creed. Sí, y yo creo que era cada año, y de hecho yo creo que a lo mejor cada año sacaban a lo mejor 2 o 3, 2 por lo menos. Puede ser, sí, puede ser. Claro, porque mira, estaba el de The Walking Dead, que a mí esos me gustaron todos. Tengo que reconocer que a mí los de The Walking Dead me gustó. El tercero, uff. A mí me gustaron, la verdad. Uff. Luego estaba el de Michonne, es el único que no jugué, pero porque tampoco me llamaba mucho.
El de Michonne está muy chulo. Luego está también el de... que ese también lo jugué yo. Wolf. El del Wolf, ese que también está muy guay. Luego estaban los de Batman. Los de Batman. Que también están muy guays. Guardianes de la Galaxia. Galaxia. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Juego de Tronos. Que a mí ese me flojeó. Está guay. No, a mí me gustó, Está bien, pero... Ese no lo he jugado yo. El de Borderlands. El de Regreso al Futuro. Y el que lo comentamos el otro día. El futuro tampoco lo he jugado. El de Borderlands. El de Borderlands se me hizo muy pesado. Sí, también, ¿no? ese se hizo pesadito, sí. Y creo que ya está. Y creo que ya. Que no es poco. Hombre, Sí. con todo lo que hicieron, madre mía del señor. Sí. Pero creo que es eso, que pecaron de eso, de querer hacer el mínimo esfuerzo. Incluso es que la traducción eran traducciones fan, de unas traducciones de mierda. No sé si lo sabéis, que realmente las traducciones se las hacían gente gratis, ¿sabes? Becarios, ¿no? Claro, era como tal, y se notaba muchísimo, y era como, tío, cuida tu, o sea, juega, no sé, o sea, es que hay ciertas cosas que tienes que cuidarlo. Y claro, pues Google sí, Translate. se notaba muchísimo, se notaba un montón. Y claro, había algunas cosas que no tenían sentido y no sé. Yo creo que de las sagas o de la gente que lo ha hecho, creo que son mis menos favoritos, pero partiendo de la base que me gustan, porque yo todos los de Telltales me los he jugado todos y me han gustado. Me han gustado todos. Además, en los de Telltale había una cosa que a mí me daba mucha rabia, que era que en la frase corta significativa de la decisión que ibas a tomar, en ocasiones no estaba todo el contexto. Quiero decir, a lo mejor era por decir, bueno, un pequeño enfado. Y tú decías, bueno, un pequeño enfado. Y le daba y le pegaba 4 puñaladas. Y decía, coño, eso no es un pequeño enfado, eso no es la decisión, eso no es la decisión que yo quería tomar. Yo quería que lo hubiera reñido, pero no que le pegue 2 facazos. Era un poco una de las cosas que más rabia me daba de las decisiones de Telltale. Y decía, bueno, voy a darle aquí a ver qué pasa. Y en ocasiones salía como tú querías y en otras ocasiones el juego te iba a llevar por donde él quería. Tomarás tú la decisión que tomaras. Sí. Y eso al final era fallo de traducción. Es total. O sea, es que se notaba muchísimo. Pero bueno, así en líneas generales, si queréis, pues podemos hablar. Porque, si queréis, empiezo yo diciendo por qué me gusta tantísimo. Me gustan porque me hacen replantearme situaciones que en tu día a día obviamente no te va a pasar, y el jugar con el ¿qué pasaría si? No sé, tú cuando ves una película al final dices tú, hostia, pues yo hubiera hecho esto de otra manera, y no sé cómo la historia va avanzando y se va adaptando a tus decisiones. Me gusta mucho, o sea, y aparte es eso, es que yo te diría que ahora se han convertido en uno de mis juegos favoritos. O sea, son cortitos, o sea, son experiencias cortas que al final también es algo que necesito. Son muy rejugables. Exacto. Y es eso, y es que me gusta jugarlas. Es que yo creo que es ahora uno de mis géneros favoritos. De verdad, o sea, sin ninguna duda. Por eso mismo, porque me permite poder jugar. Y es eso, últimamente también estoy como más perro y me da más pereza jugar a juegos así como más complicados en cuanto a mecánicas. Y este es algo sencillo, algo directo, vas a lo que vas, con historias atrapantes, con personajes que al final tienen chicha y que se nota que se le ha dado ciertas vueltas. Y por eso a mí este tipo de juegos no es que me gusta, es que me fascina. ¿Vosotros qué decís? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es lo que he dicho antes. Al final estos juegos te los tienes que tomar como... Ya no solo como si estuvieras viendo una película, en algunos casos como si estuvieras leyendo un libro, porque luego está la vertiente también de las novelas visuales, que es otra rama de este tipo de videojuegos en los cuales pues acostumbran a ser más bien juegos ambientados en el
no te diría folclore, pero un poco más en la cultura japonesa. Las visual novels acostumbran a venir de ahí. Pero sí, es lo que te he dicho, son otro tipo de forma de contar historias y de darle una mayor participación al usuario en ese sentido, para que pueda él tomar la decisión que crea más conveniente en cuanto a la historia que quiere vivir. Y eso está muy bien también, como has dicho, para salir un poco de las rutinas. Y si eres un videojugador muy activo y juegas a bastantes videojuegos y tal, pues a veces te apetece pues darte una pausa y jugar a otro tipo de aventura, o tener otro tipo de jugabilidad un poco más tranquila, más pausada. Además es episódico y bueno, puedes jugar un capítulo cada día y vas avanzando poco a poco. Y no sé, es algo que creo que hace que haya más gente que esté dispuesta pues a meterse dentro del medio, ¿no? Empezaron a salir los juegos para móviles también, y este tipo de juegos, las aventuras interactivas o novelas visuales, pues ayudan también a atraer gente de otros ámbitos, sinceramente. ¿Tú qué piensas, Gunkaiser? Sí, poco más que decir. De hecho, salieron juegos cuando salió la opción esta de, como decía Sergi, de poder jugar con el móvil, que podías conectar el móvil a la Play. Por ejemplo, estaba Intenciones Ocultas, que era un juego también. Exacto. Oh, muy chulo, muy chulo. Claro, Sí, me acabo de acordar ahora que yo lo tengo, de este estilo de juegos, donde hay diferentes personas que juegan en la partida. Puedes jugar una partida tú solo, pero luego el juego te permitía que por uno de los, digamos que una parte de ese capítulo se cortaba y uno de vosotros o uno de los jugadores le aparecía una intención oculta. Entonces tenías que medianamente convencer a los demás de qué decisiones se tenía que tomar en ese momento. Pues yo me iría más por aquí, yo me iría por ahí, pero sin tenerte que descubrir, porque si los demás te veían muy sospechoso y te votaban como la intención oculta, te cazaban y te quitaban los puntos. Y está muy bien porque era una forma de hacer un juego de este estilo, pelijuego, en hacerlo casual. Para una cena, para un rato con amigos. Fue una forma también muy interesante de hacer que este tipo de, como decía mucha gente, que es un pelijuego. Pero es que realmente yo lo interpreto así, yo no lo considero ofensivo como mucha gente cuando lo dice. Realmente es como dice Rafa. A mí, pero la gente lo dice refiriéndose a otros juegos, precisamente, creo. No, pero no me refiero a Intenciones Ocultas, me refiero a cualquier otro tipo de juegos que hemos estado hablando, que sí que para mí son una historia muy cinematográfica contada en la que yo participo. Ya, pero yo me refiero que el término de pelijuego lo están usando muchos haters de los juegos exclusivos de Sony, por desgracia, en la guerra de consolas. Pero por eso lo digo, que se ha convertido como en una ofensa. Oye, para mí no para mí no es una ofensa, si te lo vuelvo a decir, sí. Es un juego película. Porque yo no llevo el control del personaje todo el rato y no tomo todas las decisiones del juego todo el rato. No, pero participo en la historia que me están contando. Y es una historia muy visual, que en el momento que no tienes el mando en la mano y que no estás moviendo nada, estás tan metido en la historia como cuando llevas el mando y lo mueves tú. Y esa es la grandeza que tienen estos juegos. Y que luego, si uno de ellos cae o muere por culpa de una decisión que tú has tomado, pues ya te digo, o te puedes sentir aliviado o te puedes sentir culpable. Y eso solo lo hace este tipo de juegos. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo la verdad que, hombre, yo creo que hemos hecho un repaso muy guay, de todos los juegos. Nos hemos dado cañita y te pones ahí... Creo que habían menos, y nos hemos puesto y hemos quedado. Sí. Sí, al final van saliendo más sobre la marcha. Sí, al final hay un montón. Y a ver... Ya no son los que hayan, sino que los hemos jugado casi todos. Sí, yo es que tengo que decir que es que como es algo de lo que más me gusta, es que lo que te digo,
es que los he jugado todos. O sea, ahora mismo es lo que más me gusta, y es que yo creo que lo he jugado todo. Por ejemplo, luego ya nos iríamos a la visual novel, que no son iguales, que es mucho leer, no. Y eso sí que es verdad que eso sí que yo podemos hablarlo en otro programa, el tema de las visual novels, porque van a salir bastantes de aquí a fin de año y igual podemos hacer algún top o algo más adelante, porque hay mucho que hablar, mucha tela que cortar en este caso. ¿Qué os parece? Muy bien, pero vamos, que ese sí que es verdad que no es el que más me gusta. O sea, eso no me gusta. De hecho... Además, perdona que te interrumpa, Rafa. Tenemos pendiente un especial Danganronpa en cuanto... Sí. En cuanto mejore la trilogía, y creo que ahí pues podemos también hablar de otras visual novels, porque nos puede quedar un programa bastante chulo. Yo lo dejo ahí. Ahí está. Y bueno, creo que no hay comentarios ni demás. Sí. De hecho, ¿sí? Vamos a hacer una pausita vale. Primero para tomar un poco de aire y beber un poquito de agua. Ponemos unos segundos musicales y volvemos con los comentarios. ¿Te gustan los videojuegos independientes? Si la respuesta es sí, escucha La Inditeca Podcast, un programa dedicado exclusivamente a los videojuegos indies. Puedes escucharnos a través de iVoox, iTunes, Google Podcast o Spotify, y también encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Twitter e Instagram. Puedes encontrarnos como La Inditeca Podcast. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta, entramos en la fase final del programa y vamos a leer los comentarios, pero antes tenemos un audio de Samu, así que vamos a escucharlo. Buenas, familia Gamers, soy Samuel, voy a dejar aquí el audio del último programa. La verdad es que voy a comentar poco porque no tengo la Nintendo Switch, pero si la tuviera tengo claro que el Zelda y el Metroid estarían en mi estantería. Por curiosidad, miré el precio del Zelda para la Wii U, que es la consola con la que juegan los peques, y creo que estaba en torno a los 40 euros. Y yo, 40 euros por un juego de segunda mano y con el tiempo que tiene, me niego a pagar. Tampoco me verán buscar. Miré por encima las cestas del game, pero hace ya tiempo y no he vuelto a mirar. Pero vamos, que si lo encontrara a un precio razonable, lo más seguro que me lo pille. Respecto al tema de las VR que comentó Rode, pues la verdad es que no siento necesidad de tener unas VR. Lo que sí que tengo curiosidad es de probarlas, pero vamos, que si alguna vez me lanzara a unas VR, anoto la reseña del señor Rode. Y por último quería dejaros una pequeña crítica, pero no la tomáis a mal, que es una crítica constructiva. Por ejemplo, cuando estuvo comentando Wiley sus opiniones sobre el Metroid, sentí que como que nada más que estaba hablando él, no noté más participación de los compañeros haciéndole preguntas. Ojo, que no quiero decir que esa parte a mí me resultara monótona o aburrida, al contrario. Notaba que a Bailey había disfrutado el juego, es amante de la saga y lo transmitía, pero solo para hacer el podcast un poco más dinámico, ¿vale? Solamente esa anotación. Bueno, chicos, un abrazo y nos escuchamos pronto. Y como decía, también tenemos algunos comentarios de los oyentes, los cuales vas a leer tú, Rafa, como siempre. Muy bien, pues vamos a ir a ello. Vamos a ir al programa número 5, de la 10ª temporada, que era el análisis de videojuegos como Zelda, Metroid Dread y el Oculus Quest 2. Y vamos a ir a leer comentarios. Venga, vamos con Samuel. Buenas, familia, mi propuesta de los 10 comentarios es más bien un detalle: sortear una entrada a los premios al podcasting para los oyentes que vayan a asistir. Saludos. Pues oye, muy buena idea. Hemos llegado tarde quizá este año, así que para el año que viene pues lo vamos a plantear, sin duda. Tenemos también aquí a Podcast VR, que dice: bueno, escuchando a Rode de las Quest 2, ojo,
que has dicho algunas cosillas que no son ciertas. Por ejemplo, la cuenta de Facebook es obligatorio nombre real y que se actualice regularmente. Que se han dado casos de baneo por nombres falsos o cuentas que no se actualiza el perfil. Vale, entonces otra cosa es que vale la pena esperar porque no van a tardar a sacar un nuevo modelo, según filtraciones fiables. Y entonces al final, pues ahí tenemos un comentario. Y vamos a ir con Adrián Giles, nuestro gran Adrián. Espérate, antes de nada, yo tengo que decir que las estuve probando en casa de... ¿Ahí te gustaron? Hostia, me parece una maravilla, tío. Todo lo que dijo Rode aquí se queda corto, ¿eh? Sí. Son súper ligeras. No pesan nada. Y de hecho, no tienen... Una de las cosas que le dije, digo, tío, no tienen auriculares para ponértelos y que sea más inmersivo. Y me dijo, joder, no, tú póntelo, te los puedes poner, pero tú póntelo. De la diadema, por decirlo de una manera, sale el audio y es brutalísimo la inmersión que te mete. Sí, lo dijo, que había como un altavoz ahí, ¿no? Sí, ¿puede ser? Es brutalísimo. De hecho, estaban fuera y se tenían que acercar para hablarme, porque de lejos no oyes a la gente que hay en la misma sala donde tú estás. Y gráficamente, para ser lo que son, que son muy pequeñitas, inalámbricas, tío, que no tienen cable por ningún sitio. Son muy chulas. De hecho, estuve jugando a un juego de zombies, que ibas por como una especie de un cañón, como el cañón del Colorado, ¿no? Y habían zombies por ahí, y gráficamente no era muy cartoon, ¿no? Muy de cartón y tal, pero abrían los coches, tío, y metían la cabeza dentro de los coches y era brutalísimo. De lo inmersivo que es ese 3D. Y encima, como marcas una de las cosas que me gustó mucho es que cuando calibras las gafas, calibras el suelo y marcas una zona de la que, digamos, cuando te estás acercando al final de la zona, como que sale como una malla que te indica que te estás saliendo de la zona. Y de hecho, si te sales de la zona, el juego se vuelve como transparente y ves, llevando las gafas puestas, ves lo que hay al otro lado, ¿me entiendes? Ves la habitación en blanco y negro, pero ves la habitación como que te está informando que te está saliendo por si hay una silla o lo que sea, no tropieces. Me pareció una locura, una locura. Ahora, pues entonces las cuentas de Facebook y todo eso, no entiendo, porque eso ya lo entiende David, o sea, Rode, pero a mí me parecieron una maravilla. Qué guay. Habrá que probarlo, pues. Y bueno, vamos a ir ahora sí que sí con Adrián Giles, que dice: hola, no quiero alargarme mucho. He visto que los comentarios de la web de iVoox no se pueden leer bien. A veces pensaba yo mismo que tan mal escribo que apenas se puede leer. En la app sí, pero muchas veces no se mantiene quieto el navegador y te devuelva arriba los comentarios. Con Zelda Breath of the Wild siempre he querido jugarlo, pero nunca he tenido la oportunidad de probarlo ni tampoco de comprarlo. Aunque me dijeron que se parecía a Immortal Rising Phoenix, y sinceramente espero que no, ya que me pareció este último horrible. Muy bien, David, y tu análisis de hace 4 años a mí me ha despertado el interés. De Metroid no he jugado nunca ninguno. Lo único destacable del análisis de Sergi es que pronuncia la D del final con las palabras como Metroid habilidad, o sea, como diciendo que pronuncias mucho esas Ds. Eso en Murcia no pasa, pero lo dice de cachoteo. Dice, vale. Sí, que lo dice de broma. Dice, eso en Murcia no pasa. Qué grande que eres, Adrián, me caché la bar. Y en Madrid tampoco. Madrid, me caché la bar. No, porque ellos dicen Madrid. Madrid. Y nada, pues eso, que nunca ha jugado, pero que le ha gustado mucho esa pronunciación que tienes tú de esa D. Y luego dice, las gafas VR, tengo las de PlayStation y las tengo muertas de asco, las pobres. Me pasa lo mismo, no me acostumbro.
Alberto, seguro que fue Victillor el de la recomendación de Mafia. Adelantándome a Halloween. ¿El eFootball aparecerá en las ofertas de juegos de terror? Saludos. Qué grande, Adrián. Hablando de... ¿Por qué? Por lo que dice del Mafia. Dice que seguro que fue él. Digo que me da la sensación de que me equivoqué. Bueno, yo hablando del Mafia precisamente también quería decir que ahora es para aprovechar y jugarlo, al menos al primero, porque lo han puesto en el PlayStation Now. Así que aquel que quiera y se haya suscrito o quiera suscribirse durante un mes para jugarlo, pues... Mira, yo aún no me había suscrito al Now esperando uno bueno. Pues mira, aquí tienes este. De hecho, hace poco había una oferta de... Os lo pasé por el chat del podcast. De un año por 26 euros. Yo lo hice, tío, y estoy contentísimo porque ahora ya tengo un año por delante para jugar algunas exclusividades de Sony que todavía no puedo jugar y aprovecharé este añito que me queda para ya cerrar mi ciclo con la PlayStation 4 que me tiene negro. Me tiene negro el ruido que hace, tío. Es que no puedo más, de verdad. No puedo más. Qué ganas de tener la PlayStation 5. Cállate, que a mí me ha tocado neutralizar el botón del disco. ¿Cómo? Sí, la PlayStation 4 tiene o sobre todo la FAT primera que salió, tiene un fallo, que con el tiempo, por culpa de la estática, te escupe el disco cada 2x3. Eso le pasó a un amigo mío, sí, es verdad. Y le he tenido que neutralizar esta semana porque ha sido ya brutal. Estaba jugando a Assassin y de repente te tira el disco. Y encima de Assassin es una putada porque pone el disco, carga el juego, que conecte con los servidores de Ubi. Ya. Después de conectar con los servidores de Ubi, carga el juego. Pero luego se tira un rato el tío corriendo por el valle ese de carga. ¿Sabes? Que cuando carga un Assassin puedes manejar el muñeco un ratillo. Hostia, te tiras todos los 3 minutos cargando el juego y ya cuando llevas un minuto jugando hace lo mismo pipi y te escupe el disco. Y ya me puse a ver no sé qué estaba, estaba jugando a uno digital y estaba todo el rato pipi y me tocó apagarla. La apagué, pues se encendía porque como si tocas el botón de sacar el disco también te enciende. Pipi, se encendía, me tocó desenchufarla del cable de atrás y abrirla con la cliente en la ayer y le tuve que neutralizar el botón porque ahora solo puedo sacar el disco por medio del mando. ¿Sabes tú que pones? Pulsar disco. Un poco poltergeist, ¿no? Sí. La PS4. La PS4 ya ha llegado, ha dado sus años de vida. Totalmente. Yo en mi caso la cambié por la Pro. Hice el plan renové. Y, hostia, no sé si arrepentirme, porque el ruido que hace esa consola, tío, no es normal. Pero bueno. Mi hija dice que cuando juega al Fortnite, las amigas se ríen de ella. Porque por el micro se oye. El ruido de fondo. Sí, por el micro se oye la turbina. En fin. Esperemos que no vuelva a pasar con otros modelos de PlayStation. Tengo entendido que en la PS5 es súper silenciosa, con lo cual pues me alegro mucho y que sigan así. Sony, seguir así, por favor. Y ya está, chicos. Nos quedamos sin tiempo ya, me parece. Creo que ya es hora de ir a descansar, es hora de despedirse. Pedimos disculpas de antemano a todos los oyentes porque hoy solo somos nosotros 3, pero bueno, ya os hemos comentado que tenemos al jefe de gira, tenemos a algunos compañeros que lamentablemente sus obligaciones no les permitían estar aquí y esperemos que en los próximos programas pues podamos estar la mayoría de la gente que nos la gente que nos escucha, de los integrantes, la gente que nos escucha de siempre y sabe que estas fechas son malas fechas para exacto, sí, no hay problema. Y ya está, chicos. Nos despedimos aquí. Rafa, ¿tienes algo más que añadir al programa? Pues nada, que gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Y nada, espero que os haya gustado este programa recordando estos juegos que tanto me gustan. Muy bien. ¿Y tú, Gunkaiser, algo más que decir? Que espero que con estas recomendaciones que hemos hecho, solo que
solo con que una persona se compre uno de los juegos que hemos recomendado o que hemos mencionado, que no lo haya jugado, ya ha valido la pena. Muy bien, gracias compañeros por estar hoy aquí. Recordad que os podéis suscribir, podéis haceros mecenas en iVoox, en Apple Podcasts, en todas aquellas plataformas en las que estamos. Toda ayuda es bienvenida. Y ya sin más, yo también me despido. Yo soy Wailis, el DJ de Irule, que antes no me he presentado. Nos vemos en el siguiente programa, chicos. Que vaya muy bien, cuidaros mucho. Adiós. Adiós.